Que obviamente Gaby Silva ya lo muestra en toda la rosca política. Dice, este es el programa de streaming y se llama Fenómeno Barrer, viene después de nosotros. Quédense en el streaming del 12. Y nosotros acá en la Calacita, y nosotros, como decía Chichilo, tenemos que hacer un programa de barrios. Entonces, en agosto hicimos 8, no me acuerdo qué era, pero hoy vienen 8 barrios, 8 lugares con la Calacita. Y el sponsor, la marca no es la de las 3 tiras que me viste, no es Nike tampoco. Voy a hacer como, ¿cómo se llama? Como Scaloni y... ¿y el cordobés que está con Scaloni? Aymar, Pablito Aymar. Que una vez dijeron, la gente paga por tener esto y nosotros que es nuestro uniforme de trabajo, mira que no nos vamos a poner. Entonces yo me puse muy bien. El buzo de la Calacita. Muy bien, Está muy bien. con la remera puesta. Porque hay gente que paga por este buzo. Pero claro que sí. ¿Se puede comprar? Sí, se puede comprar. Sí. Bueno, voy a arrancar por vos. Tu suéter es tuyo. Este es mío. Es tuyo. Hoy me vestí en mi casa. Bueno, no vamos a hacer como Mirta que lo va a separar para el look. ¿Sabes qué me hiciste acordar cuando arrancaste? ¿Viste los jugadores de la selección que Sí. llegan y hacen un desfile ahora? Con sus carteritas, con Sí. su... Claro, bueno. El tuyo es el buzo de la ¿Vos Calacita. trajiste el Walkman? Tengo el Walkman y el Dixman, traje hoy. Walkman y Dixman. sí. Y acá el vinilo. Son 3 generaciones para escuchar música. 3 generaciones para escuchar música, pero hoy se lleva todo la remera del Fede. Por favor, a ver, para... Ahí está. No fumar durante la autopsia. Quiero esa remera. ¿Eso de dónde es? Te voy a regalar, vamos a hacer una. Estas remeras las hace un amigo mío. Yo todos los martes traigo una remera de alguna banda que me guste. Y hace 2 meses fui a una visita guiada que era la iglesia de San Roque y la antigua morgue. Ahí sobre calle San Jerónimo. Impresionante, maravilloso, me encantó. Las historias que hay ahí. Quiero conocer eso. Bueno, ahora este viernes... No, perdón, el 12. El viernes 12 hay una visita, se repite lo mismo, para poder conocer la iglesia de San Roque y la morgue, cupos limitadísimos. Y bueno, hacemos el recorrido, entramos al patio y cuando pasamos a la sala en donde se hacían las autopsias, habremos sido unas 30 personas, el cartelito decía eso, no fumar durante la autopsia. Es genial. Entonces, yo le saqué una foto y le dije a Alfonso, que es el chico que estaba haciendo la visita, y me dice, todo el mundo quiere ese cartel. Me dice, todo el mundo quiere ese cartel. No. Y ese cartel es patrimonio, no se lo puede llevar nadie. Fue declarado patrimonio. Mal. Sí, totalmente, ¿no? Es maravilloso. Menos mal. ¿Se acuerdan de un cartel insólito? Yo una vez en Buenos Aires vi uno que era como no escupirle al policía, algo así. Sí. No salivar al policía. Yo me acuerdo la de los colectivos antes, no hablar con el chofer, no salivar. No salivar. Salivar es una palabra que todos la aprendimos en el colectivo. Sí, exactamente. Cuando vas tan aburrido, vas leyendo, a ver. Mirá, yo los otros días, bueno, no lo voy a poder mostrar, pero los otros días encontré también frente a la cárcel de Encausado y le saqué una foto. Dice 1916-2016, 100 años, almacén y despacho de bebidas Don Ahuil, donde un peso vale 1000. Lo mostré un día, en el móvil del Lagarto cuando se inauguró el parque de estaba el cartel. Creo que el almacén no está más abierto. Está una persiana cerrada al menos, sí, pero es justo en la esquina al frente de Encausados. Donde un peso vale 1000. Don Ahuil, donde un peso vale 1000. Exactamente, ese es el cartel. Mi familia política, los Muñoz de Mar del Plata, son los de la frase tienda o casa Muñoz donde un peso vale 2. Exacto. Muchos creían que la frase era de acá, del pasaje Muñoz, pero no, vino la de original, estaba en Mar del Plata. La casa original es de Mar del Plata. Lo hemos contado con Nacho alguna vez, que ese jingle es de un cantante de tango que entra a la casa Muñoz de Mar del Plata y empieza a tararear y le sale esa rima. Qué Casa hermoso. Muñoz donde un peso vale 2 y eso quedó. Qué Y así se fue, digamos, en las diferentes sucursales de todo el país. Un día podríamos hacer 8 chivos, 8 jingles que quedaron en la historia. Sí. Dale, Hoy hacemos 8 barrios. U 8 comercios. Claro, historias que ha 8 tenido. historias de comercio. Primero que se me que viene es están. Casa Tía. No sé por qué lo tengo tan Casa adentro de Tía. Casa Tía, donde hoy es el Ferniplas. Que es de Buenos Aires. Ahí está mostrando. Ahí está tiene Luli. Luli. Gracias a Nahui. Luli, que es el cuarto calecitero, Sí, a la Flor, que absolutamente. también está en las redes, y bueno, y a las familias de todos, de los 3, Sí, claro. que nos hacen el aguante en distintas tareas. Y que nos están viendo. Ahora Y nos siempre están viendo. prendidos en casa también. Sí, nosotros cuando vemos que hay
8, 7 conectados, decimos, son la familia. Pero les tengo que decir que en este momento somos 4.500 en YouTube, más la gente que nos está viendo en el canal 135 de DirecTV. Esto es la calecita de la historia. 8, me quedé con Casa Tía. Casa Tía no es de acá de Buenos Aires, ¿no? No, claro, llega. ¿Sabés quiénes eran los dueños? Los de Narváez. Sí, de Narváez. Claro, sí, ellos vienen, él, bueno, lo tuvo después en un tiempo en Colombia. Actual es dueño del Chango Más. Claro, exactamente. En Ecuador hay Casa Tía ahora. En Ecuador hay Casa Tía, es Tienda Israelita Argentina. Exactamente, Tienda Israelita Argentina. Tienda Israelita Argentina. No, existe todavía, pero para mí no, Ferniplas es como así como... Bueno, está en el lugar donde estaba Casa Tía. Claro. Y al frente estaba Lozano, que le competía con lo mismo Lozano, a Casa Tía. Y después tienda, ahora me hiciste pensar, tienda histórica, bueno, de las que hoy están, y conocí hace poco Casa Berni, bueno, la conocía, pero está en Cortá Israel y Lima, y Casa Petrov. Petrov en la a esquina. una cuadra de Casa media cuadrita de Casa Petrov, los dos son dos negocios que en algún momento un cordobés tiene que conocer. Y después no sé. Vergallo y Pastrone tiene más de 100 años también. Y el otro día nos invitaron a un streaming en la confitería La Oriental, que es la confitería más antigua de Córdoba. Es del año 1863. Que se está expandiendo también. Fue fundada por un uruguayo y por un señor de apellido Garayzábal. Y no era La Oriental, sino que era El Oriental, por la República Oriental del Uruguay, que era uno uruguayo. de los dueños era uruguayo. Exactamente. ¿Le contaron lo del ascensor? En la galería. ¿En la galería? ¿Se le sabía? No. El ascensor. Escuchen, ustedes entran en la Galería La Oriental. Cuando entran, está el bar al fondo. Sí. En una época, para que se ubiquen en la Galería Oriental, era la galería que estaba, antes que se la vela, era donde estaban las dos tiendas donde la gente dejaba la lista de novios o se compraban como los platos bazares, lindos. digamos. Sí, había dos tiendas que se competían todo el tiempo, estaban ahí en el cruce de la galería. Exacto. Al frente está el bar. Ninguna de las dos tiendas está ahora. Antes de llegar al bar hay un ascensor. A las 3 de la mañana, todos los días, el ascensor sube solo. En el pasaje central. El pasaje central, claro. Exactamente. No, nadie sabe. De Emiliani, hecho obra de Ubaldo Emiliani, el gran arquitecto italiano. Sí. Y bueno, el fantasma no sé de quién a las será. 3 de la mañana. Arranca 3 de solo. la mañana, en un rato. En un rato. Vamos, 8 barrios. 8 barrios, 8 figuras. A partir de este momento, ya. Arrancamos por Alta Córdoba. Alta Córdoba. Y la calle es Antonio del Viso 738. La dirección, alguna vez lo recorrimos con un móvil de Seguimos. Y lo empezamos desde la casa de él, justamente. ¿Quién vivía ahí? Me acuerdo. Fernando Alviero Bertapele, más conocido como Jardín Florida. Jardín Florida. En realidad, saben que la primera forma en que se lo denominó en Córdoba fue Ventanita Florida. Y luego es Azor Grimó, el gran escritor, historiador, bueno, Perdón, Nacho. Sí. Azor Grimó, para iniciado, es el poeta humorista, periodista. Una mente increíble. Increíble, escribía en La Voz del Interior, tiene muchos libros hasta de recetas de Córdoba. De Barrio Güemes. Exactamente. No hay persona que haya sabido más de Barrio Güemes que Azor Grimó. Pero Azor Grimó, más o menos, ¿en qué época vivió? La década del 20. Claro. 20, 30. Ahí está. Y llegó un poco más acá también con muchos de sus textos y demás. Cuando uno ingresa a la casa de Pepino, ahí en Barrio Güemes, hay una placa que lo recuerda y le agradece por ser el historiador de Barrio Güemes. Alguna vez el Flaco Pailos me decía que él vivió al lado de la casa que era de Azor Grimó, que creo que estaba en casi Montevideo. Montevideo, sí, y exactamente. él dice, no se lo conoce, dice, Azor Grimó vivía al lado del Flaco Pailos. Tomás, era al revés. Bueno, Azor Grimó es el que le pone definitivamente Jardín Florido a este personaje, que podemos decir que en Córdoba lo empezamos a conocer a partir de sus trabajos en distintos bares tradicionales, típicos, históricos del centro, como el Richmond, o cuando ya empieza a trabajar en el club del Jockey, digamos, en la esquina de Colón y General Paz, en el club social ahí del Jockey, porque antes hay como dos historias. Una, que él llega de Italia, se va a vivir a la provincia de Santa Fe, un pequeño pueblo, y de ahí viene a Córdoba. Algunos otros dicen, no, en realidad era de Santa Fe. Bueno, la historia dice que él aparentemente dejó en Italia a su mujer y a su madre, que luego en algún momento cuando juntó algún dinero pudo volver.
a Italia y lamentablemente ellas habían fallecido. Por eso él también, bueno, ahí tenemos la imagen, miren lo que era Don Jardín Florido. Él empieza a homenajear a las mujeres que se cruzaban en las calles del centro de nuestra ciudad e iba vestido de esa forma, de galera, de bastón, de frac y siempre con una flor en el ojal allí, siempre que era como un distintivo de esta imagen. Y cuando pasaba alguna mujer, digamos, no sé si por lo bonito, sino por lo elegante, por lo distinguida, Ajá. ahí Jardín Florido, Fernando Bertapele, le dejaba algunas palabras, también a algún hombre, cuando se encontraba. Ah, también. Sí, también al hombre, adiós doctor, eran como frases que no herían, digamos, eran frases No, lindas, era otro contexto histórico. destacando a la persona con la que él se cruzaba y demás. ¿Y ¿no? trabajaba? Nunca entendí. Trabajó en el Richmond, Sí. trabajó en el Jockey, después entró en una inmobiliaria, también en el centro. Ahí dicen que empezó a hacer verdaderamente algunos pesos, Mirá. como para poder vivir de buena forma. Y con eso él siempre tenía un sueño que era comprarse un Packard, un vehículo, un auto, un Packard, que él había visto que en su momento lo había tenido Carlos Gardel. Ah. Y trabajó, esta imagen, esta fama le permitía vender propiedades a esa un inmobiliaria. influencer. Claro, digámosle alguna Claro, cosa así. Hoy tendría, no sé, 2 millones de 2 seguidores. millones de seguidores. Y algunos te dicen, no, hoy estaría preso, capaz, o También. cancelado, También. ¿no? Sí, 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 O sí, cancelado directamente. Lo cierto es que logra comprarse este vehículo, lo había decorado con las flores características con las que él siempre andaba por las calles de la ciudad, y un día del año, no se sabe bien, 53, 54, cerca de su casa, allí por el barrio de Alta Córdoba, intenta decirle algo, una especie de piropo también a una mujer que se cruzó, con la mala fortuna que se le va un poco de las manos el Packard, el vehículo, y termina atropellando a 3 alumnos del García Fort, del colegio García Fort. Con la fortuna que no fueron heridas graves, digamos, no hubo ningún fallecimiento en nada de esos niños, pero le comenzó a generar graves problemas con la justicia, terminó detenido algún momento, Mirá. perdió ese auto para pagar abogados y demás que él tenía, y lo llevó prácticamente a recluirse. Pasó de ser una personalidad destacada y querida a un tipo que ya la sociedad medio que rechazaba. Ahí está. Esa Esa es la casa. Esa es la casa. Que ahí en ese momento tenía todavía una plaquita que Claro. hoy ya no está. Sí, no ¿Se está la más. afanaron? O algunos dicen que los deben haber sacado los propietarios porque medio que cansaban también con querer sacar fotos, para con la querer... gente. Es pegadita a la seccional, ¿no? Exacto. Sobre Está calle al lado Antonio de- Elvis. exactamente, Sí. al frente de Telecom. Exacto, hay un tal edificio cual, grande a la vuelta de la Telecom plaza, en del ese bar. lugar. Bueno, este mensaje iba a llegar, ¿eh? Están llegando ya los mensajes, Sí. ya vamos a poner el teléfono de la calecita. ¿Será esa que va ahí caminando? A ver, ponelo, foto? Uli. ¿Será Susana? ¿Sos vos, Susana? Hola, genios, qué lindo estar. Bueno, repasa Casa Tía, Los Ángeles, Vértice Musical. Y dice, me dijo piropos cuando yo iba al Carbó. Mirá, Sí. mirá, claro, se ha cruzado en algún lugar Tranquilamente del centro. podría terminar en Cana. El sector era Rivera Indarte y 9 de Julio. ¿Sí? De allí Claro, viene su también zona la de influencia, canción. digamos, claro. La zona de influencia. Y El una 9 de historia. julio, Claro, Claro, de ahí exacto. viene la canción. Indarte. Esa canción, cuando Jardín Florido Qué muere, canto. no tenía dinero, muere solo. Y los del Suquía graban esa canción y él descansaba ya en el cementerio San Jerónimo, pero en un nicho común. Y los del Suquía tienen el gesto de que con las regalías de esa canción compran un nicho particular y es donde está sepultado hoy Jardín Florido. Bueno, me tomo un segundo Sí. por una cuestión técnica. Hay muchos mensajes que dicen que nos están escuchando entrecortado. Nos dice acá Pablo, nos escribe por YouTube. Hola, excelente, aquí programa. En Río Seco se escucha entrecortado, Canal 12. Y después muchos mensajes con el tema de los negocios. Nos dicen por acá que, por ejemplo, Casa Morelo, donde empezó, dice... Hola muchachos, soy Lucas Cañete, excelente programa. Yo recuerdo el supermercado Morelo y la esquina donde empezó Tarquino, ahí en Boulevard Los Granaderos, creo que. Mirá. Mirá vos. Ujú. Hugo Bianchotto dice, hola, buenas noches, ¿cómo están? Casa Nico en la terminal y en el centro. Sí. Será la misma de hoy de Nico Calzado. La de creo, los zapatos, capaz, claro, ¿no? calculo que sí, sí. Carolina dice, hola chicos, tienda Chamé. Venta Ujú. de telas en la calle Sí, Tuzaingó. También sí, tiene sí. trayectoria de más de 60 años. Sí, Chamé, árabe debe ser. Claro. Seguramente Sí, sí, sí. sirio, libanés, seguro. Bueno, estaban los Saades. Los Saades, también que- Saade, que eran Están del pueblo de todavía. Fabrici, ¿no? Creo, vos siempre Algo hablamos así, de- ¿no? Hay una historia. Bueno, yo siempre, ¿sabés cuál recuerdo mucho? Y vestía, mira, justamente una de las figuras del canal, Angelo Paolo, que lo vestía el lagarto siempre. Angelo Paolo. Y aparte tenía campañas publicitarias muy provocativas. buenas, sí, Como sí, a sí, uno sí, que, sí, se, que se exhibía y abría las ropas,
Cooper, ¿se acuerdan del local de Cooper? Cooper, Que tenía una ¿qué era? uno que cantaba el Cooper B52, y ahí iba repasando las marcas que vestía. Rigacio. Rigacio terminó en un escándalo, ¿no? Por el Picor, creo. Me Yo parece que tuve algo hubo, zapatitos sí. Rigacio Zapatito en el Rigacio. Picor en el Santa Infancia en Jardín. Las Rocky 2. Las Rocky 2. ¿Eso El era Rigacio Gauchito también? Bonifacio se viste con Rigacio o usa usa Rigacio. Rigacio, una cosa así. Sí. Sí. Ya en cualquier momento llama a Andrés Polanski de comercial para Dejen de hacer que chivos. demos un giro en la conversación. Recuerdo Jardín Florido, íbamos caminando con mi hermana por la calle de Anfunes antes de llegar a Riverindarte, y sé que nos dijo un piropo y nos dimos vuelta y nos sonrió. Fue la última vez que lo vi, siempre lo recuerdo con cariño. Yo tenía 16 años, todo un poeta, una pena. Acá dice, se escucha entrecortado. Estamos con un problema de audio. Por favor, si llega a mejorar, avísennos. Porque para ver cómo le digo a los televidentes, a los seguidores que Y nos si no, están vamos viendo. a tratar de hablar justo en la parte que no se corte. O la gente, o avisen, ahora no se corta y Ahora empezamos sí, a hablar. claro. Hola gente, Vilma de Las Palmas. Siempre que leo el mensaje de Vilma de Las Palmas, leo Vilma Palmas. No te puedo creer que era una mujer que es Vilma de y Las vive en Palmas. Vilma, Qué después, grande, qué después si grande. querés, mandame, un día voy a ir a hacerte un saludo del lagarto de Vilma de Las Palmas, porque Dios mío. es un Y personaje. capaz que tiene un auto rojo. Es lo que- Sí. Claro, ¿llega a tener un auto rojo? Claro, Vilma de Las Palmas, y se acuerda de Casa Beige y Luz Ferrando, Luz Ferrando, Óptica. sí. ¿no? Sí. Sí. Ya no están, Luz Ferrando no está. No, y queda, ¿no? claro, esa quedaba enfrente de la legislatura, en Dean Funes y Riverindarte, que esa casa también la hizo Ubaldo Emiliani. Claro, la casa de la esquina. Sí. Exactamente. Bueno, a ver, un montón de mensajes que llegan. Un detalle de la canción Sí. que decía Fede, Caballero de Ley se llama la canción Sí, de Caballero Jardín de Florido, Ley. escrita por Fernando Montalcini. Ah, claro. Por Raúl Montalcini, perdón, el papá padre, de Fernando. el padre, el papá de- Claro, que también fue uno de los grandes autores, el de Córdoba en Otoño y demás. Y después la interpretan los del Suquía y ellos terminan haciendo el gran éxito con ese homenaje a Jardín Es Florido. la misma para los seguidores de los de Suquía, sé que Fede no es del palo de los de Suquía, pero es la misma canción que dice la ira, ira, ira. No sé, terminamos el Y barrio. los del Suquía que fueron los que cantaron para Jackie. Kennedy en Ascochin. Claro, Yo cierto. quiero la Exactamente. serie de Jackie Kennedy Y en la Las visita a Cochingas. Cochingas, Y la de. No, y la de Cosa, y la de John. Y la visita de John, claro. Porque John vino acá. Vino Sí. antes que ella, claro, a Sí. buscarla de quien estaba enamorada, que era Babi Cárcano. De Alta Córdoba, ¿nos vamos a otro barrio? Vamos, Fede. Vamos. ¿Nos vamos barrio? Pueyrredón, Pueyrredón hacemos la presente. subida. Bueno, pero cerquita, ahí, Alta Córdoba, estamos. Pueyrredón. Y hay una manzana que hoy ya no ocupa toda la manzana, que es Roma, General Dehesa, Charcas y Cochabamba. Allí, los que sean de barrio Pueyrredón, inmediatamente se les viene a la cabeza la casa del Mister, ¿sí? De Arthur Hughes. Arthur Hughes es un inmigrante escocés que llega en 1875 siendo un niño a nuestra ciudad porque su papá comienza a trabajar como empleado del Observatorio Astronómico Córdoba, que había sido inaugurado unos años antes, en 1871. Primero la familia se va a instalar en Barrio Alberdi, sobre calle de Anfunes, donde vivían otros, inmigrantes escoceses, y se conocía como la Casa de los Tres Gringos. Y de allí sí van a pasar a lo que es la Avenida Unión, que es la Avenida 24 de septiembre. Luego Arthur se casa y ya compra esta manzana completa. Y empieza a trabajar en el ferrocarril. ¿Cuál era la tarea de Arthur Hughes? Nada más y nada menos que pagar los sueldos de los empleados del ferrocarril. Lo más Entonces, importante. lo más importante para los empleados del ferrocarril. Entonces él, sobre las vías del tren, se arma una pequeña locomotora con un vagón y salía desde Barrio Pueyrredón y debía llegar hasta Frías, en Santiago del Estero. Santiago del Estero, donde es Rally Barrio Nuevo. Exactamente, hasta allá debía llegar. Ya. Y en cada pueblo Largo viaje. debía pagar. Y él veía Lo raro cómo que en esa Frías gente- hace un calorón. Claro, exactamente. Calor. Contradicciones de la geografía. Eh, Y bueno, y él veía cómo vivían todos estos empleados. Entonces, junto a su hermano, un tocayo mío, Federico Hughes, decide comprarle a Amelia López, la hija de Augusto López, que era el Ajá. fundador de Barrio General Paz, y ella era dueña de todas esas tierras, bueno, unas cuantas hectáreas para que ese sector de la ciudad sea un barrio ferroviario. Y los empleados que vivían a la vera de la vía del tren puedan venir y trabajar aquí
en vez de trabajar tan lejos. Y así comienza a surgir Barrio Pueyrredón, el barrio de las Barrancas, de los Guadales, que cada vez que se inundaba tenía problemas. ¿Qué tiene que ver Félix Fría? ¿Por qué me suena Amelia López y Félix Fría me suena? Porque está en la calle. La casa está en la calle. Casa de Augusto López y la del lado, que era la de Amelia López, 24 y Félix Frías. Y 24 de septiembre. Pero que no es el mismo Frías de Félix. No. De Radio Nuevo. No, exactamente. No. Listo, okay. Este es un señor llamado Félix Frías. Perdón. Y bueno, allí comienzan a lotear, comienzan a vender. Ya para 1907, esa casa de la casa del Mister estaba terminada, con gallinero, con jardines, con espacio para caballerizas. Está la casa en pie todavía, hay una placa que conmemora la existencia de Arthur Hughes allí en ese lugar. Personas muy agradables, muy amables, que muchas veces cuando los empleados del ferrocarril, y esto lo he podido constatar hablando con segundas y terceras generaciones de inmigrantes, que me decían que cuando no tenían para pagar sus abuelos o sus bisabuelos, los hermanos Hughes le perdonaban la cuota. En 1922 Arthur Hughes vuelve a Escocia a visitar a su familia, y acá comienza el final de lo que va a ser su vida, hasta de una manera muy romántica, porque caminando por las calles de Glasgow, se pincha un dedo con un rosal. Mi tierra de Glasgow. Claro. Glasgow, Quiero con mis exactamente. sueños conocer Glasgow. ¿En serio? ¿En serio? Sí, Escocia. Me encantaría. Sí, no, bueno. Allá jugó el Cani en el fútbol. Claro, en el Celtic. En el Celtic. Se pincha el dedo con un rosal. Sí. Obviamente, no le da importancia, comienza a infectarse. En el barco de vuelta la situación se complica y cuando regresa a los 15 días muere como consecuencia de esa infección. Mira. Y bueno, un hombre que dedicó toda su vida al barrio, que se lo conocía como el barrio inglés. Claro. Es el antiguo barrio inglés gracias a él, y que a partir de agosto de 1950 cambia definitivamente el nombre a el nombre que le conocemos hoy, a Barrio Pueyrredón, en honor a Juan Martín de Pueyrredón. ¿Cómo se llama el personaje? Me decía, ¿no? Arthur Sí. H-U-G-H-E-S. Arthur Hughes. Arthur Hughes. Un Exactamente. día vamos a repasar, no ahora, un día vamos a repasar por qué Pueyrredón, el barrio inglés, tiene todos tangueros. Ujú. Creo que Bien. está Discépolo, Lepera, menos Gardel, están todos. Están todos, sí. Están todos. Dale. Hola, Calecitero, recuerdo el Super Cop. Comprabas papel higiénico y te regalaban pollitos. Me Eso, parece hay un chiste genial de la pollitos idea, con papel higiénico, Y compré no sé. 4 rollos y llegué con los pollitos a casa. Perdón la pregunta, Susana. Vivos, supongo. No recuerdo el final de los plumíferos. Y Mirá habrá vos. sido la Entonces parrilla. estaban vivos. A la parrilla. Hola, buenas noches. Soy Claudio y trabajé en la querida Cueva Loca, frente a Luz Ferrando, calle San Martín. Hermoso su programa. Y mucha gente nos dice que la óptica todavía está, la de Existe, Luz Ferrando. ¿Qué vendía la Cueva Loca? Desconozco, no sé Claro, si- no. La verdad que no quise preguntar. Por la duda. No. Hola chicos, soy Roxana. Tengo el recuerdo de una librería Morena o Moreno en Rivera Indarte. Mi mamá Morena, me compraba Morena. los útiles en esa librería. Quedaba al lado de la Sí, legislatura. papel araña. Al lado de la legislatura debe ser el edificio... Sobre Deán Funes. Claro. Sobre Deán Funes, donde sobre está la la- galería. la galería de libros. Exactamente. Libros. Viste, ahí están todas esas Ahí está librerías. el además. Muchas anécdotas de Jardín Florido. Tiene una hermosa canción. Me gustaría que hablaran de Martita Ofelia Stut cuando puedan. Bueno, parece Sí, que lo que Barrio San Martín. Ujú. Yo nací en La Calera y mi hermana mayor, fallecida, que cuando iban a la escuela hablaban despacito al pasar cerca de los hornos, con miedo, porque Sí. decían que ahí quemaron a Se Martita. decía, Sí. sí, se Así decía. se- Creo que Domina escribió un libro de, Sí. de Martita. Podemos Stutz. hacer un programa con 8 grandes tragedias en la historia de la Va ciudad. a ser fuerte ese. Eso va a hace ser fuerte, pesado, pero Trae bueno. la remera. Claro, y traemos esta Trae remera la los tres. la Ahí yo hago remera, 3 remeras y. No fumar en la autopsia. Nos vamos ahora de Pueyrredón a... Había un mensaje que decía y nombraba un negocio de San Vicente y además nombraba que quiere contar la historia del club San Vicente. Ya lo voy a encontrar, está en YouTube. Dice, a ver, De para la acá, Unión San Vicente. acá lo encontré. Lionel
Soruco dice, saludos, gracias por la info que me contaron sobre la cancha de USB. Ah, de la polvera que nos preguntaba los otros días. Ah, él es, Claro. mirá, claro, sí, sí. La talquera. La talquera nos preguntó La por las talquera. redes los otros días, sí. Sí, 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 Dice, sí. si bien se suspendió el partido, este fin de voy a poder ir y contar esa historia que le contaron a ustedes. Claro, y nos Y allá consultaba vamos. por qué se llamaba así la cancha de Unión San Vicente. Y allá vamos. Y nos vamos a San Vicente para nombrar a, bueno, uno de los tantos personajes ilustres que tiene el barrio. En este caso, podríamos decir uno de los dos pintores más destacados. Uno es Francisco Vidal, el otro es José Américo Malanca. De él vamos a hablar. Nacido un 1 de diciembre de 1897 y fallecido en 1 de agosto de 1967. José Malanca. Comenzó él a mostrar aptitud, digamos, para el dibujo, para la pintura. Dicen que ya en el patio de su casa, prácticamente con la tierra, ya dibujaba. Y siendo muy pequeño, el que le regala sus primeras herramientas para la pintura, ahí tenemos una imagen de don José Malanca, es nada más y nada menos que don Alejandro Carbó. El mismísimo. El mismísimo de la El dueño escuela, del colegio. el dueño de la escuela monumental que tenemos ahí, que ayer pude entrar, vos sabés, tuve ¿No que ir a había dar entrado? tuve que ir a dar una charla ayer al Carbó y Sí. pude recorrerla un poco. ¿Todavía tiene tramos de piso de madera? Yo fui al entablada? salón de acto y tiene todo madera. Qué va. Todo piso de madera Qué y edificio. tengamos en cuenta que es de 1884. ese. Sacame una duda. ¿El Carbo es de la misma época del Patio Olmos? No, No, un son poco. edificios El otro se inaugura en 1904, 1905, 1905, son 20 años son más o 20 menos. años. Y el Carbo Son las que- escuelas Palacio. Claro. La escuela para eso, el Jerónimo, Y el Alberdi. Claro, son esos. el exactamente. Alberdi al frente del ACA. Claro, esos son los palacios. Eran los 4, quedaron 3. General Pay Humberto Primo. Díganme si no es lindo andar y hablar de Córdoba y recorrer con la calecita. A mí es algo que me fascina de hacer esto que hacemos todos los martes. Realmente, uno cuando empieza a ver y dice nombres, todo, y le da forma, bueno, llegó Carbó. Llegó, sí, Alejandro. Carbó a la vida de José Malanca, el que le regala Alejandro Carbó, gran maestro de Entre Ríos, de Paraná, bueno, y después transforma un poco la educación en nuestro país, por eso, entre otras cosas, el colegio allí lleva su nombre. Bueno, Malanca empieza una vida dedicada justamente al arte, tiene como, ahí lo vemos también en uno de sus lugares, eran de estos que se iban al lugar a pintar el paisaje, ¿no? Claro. Se instalaban quizás... Como Fader. Exactamente, Claro. era amigo de Fernando Fader también. Fader, uno va a su casa en Loza Corral, allí cerca de Chilín, y te muestran hasta el baúl que él tenía preparado para cargar a su Forte, y de ahí salía y podía pasar días viendo el paisaje. Quiero ir. Desde que Beto Beltrán lo recuperó ese lugar, digo porque fue Sí, un sí, gran sí. impulsor el querido Beto Hoy está cumpliendo Beltrán. años Beto, así que le Ah, mando un saludo. cumpleaños. Uy, feliz Sí, sí, Feliz sí. cumple para... Beto Beltrán, qué voz la de Beto Oh. Beltrán. Qué hombre. Nosotros con la calecita hemos ido a Loza Corral, la gente maravillada. Con 2 colectivos fuimos. Sí, sí, fue Sí. una travesía. Cortito, fue cortito ese viaje. Yo cuando era chico nunca quise hacer televisión porque tenía miedo de no tener la facha que tenía. Y la voz que tenía Beto. que tiene Beto de Beltrán. Telemanía, de todos aquellos años, ¿no? Es nuestro Corrado. Sí. Es nuestro bueno, sex sí. symbol de los Sí, medios. sí, sí, O sea, sí. sí. Lalo es un croto al lado de Beto Beltrán. Le mando un beso grande. Bueno, y él hizo, por suerte... Recuperó mucho, la es el casa camino de los pintores, que se llama todo ese sector. Y bueno, una de las casas a conocer es justamente la de Fernando Fader. Bueno, Carafa, Cardeñosa son algunos de los profesores que tuvo Malanca, siendo él joven cuando empezaba a dar sus primeros pasos. Uno de los grandes creadores del paisajismo en Córdoba es José Malanca. Si ustedes pueden ingresar en algún momento al Palacio Ferreira, al museo, cuando haces la primera subida de la escalera, no la escalera monumental ya que te lleva al primer piso, ahí ingresás a ese primer espacio y ves las paredes de los costados, Claro. están las 4 estaciones de Malanca, Sí. que es un mismo paisaje dibujado con el paso de las 4 estaciones. Es una obra extraordinaria la que Sí, está sí, allí sí. y es muy recomendada para que la puedan ver. Se va a Italia, se va a España, becado para poder seguir su obra. Luego también consigue una beca, pero para recorrer América, y se enamora mucho de lo precolombino, de lo colonial, es lo que incide fundamentalmente en la obra de Malanca. Y además, no solamente se enamora de eso, sino que se enamora de quien iba a ser su mujer, que es Blanca del Prado, una escritora, poetisa peruana, a quien, bueno, entre otras cosas, convence para que se venga a vivir con él a San Vicente, nada más y nada menos, en una casa que la hacen ellos,
con sus propias manos construyeron la casa que hoy todavía es de parte de la familia. Ellos levantaron esa casa. Exactamente. Y está todavía, ¿no? Es Juan Rodríguez 1337. Exactamente, ese es el ingreso. Casi esquina San Jerónimo. Juan Rodríguez, casi esquina San Jerónimo. A una cuadra y media de la plaza del mercado, digamos, vendría a ser del downtown de San Vicente. Claro, exactamente. Allí está la casa de Malanca, construida por ellos, casa taller, casa museo. Hoy está, Ana María, creo que está su hija todavía viviendo en el lugar. Hay algunas posibilidades de hacer visitas a conocer ese espacio. Bueno, lo cierto es que vive ahí con su mujer, con Blanca. Luego él se traslada un poco también a una zona cerca de Río Ceballos conocida como La Estancita. Y ahí también dibujaba y hacía muchos de sus cuadros, hasta que en una oportunidad se fue a una localidad riojana llamada Angulos, y se fue a pintar, y José no vuelve, y cuando pudieron ir algunos policías a buscarlo, había fallecido en el lugar donde se había ido a pintar José Malanca, en 1967. Hoy si pasan por la San Jerónimo, dentro de las grandes pinturas que hay en los edificios que tiene la San Jerónimo, hay una que es de Malanca. Malanca y Vidal. Están juntos en la misma, sí, ¿no? Los ministros en su momento de Cultura de la República. Sargento Cabral y San Jerónimo. Exactamente. Ahí está enorme el mural para que conozcan y bueno, ahí está, le dio pistas el Nacho para que puedan conocer también la obra. ¿Por qué no hablan de la vieja terminal que estaba en Vélez Arfiel y San Luis? Cuando dicen la vieja terminal, soy Alberto, 76 años. Pasa que quedó la vieja terminal. La vieja, claro. plus vieja. Claro. Hoy hay una más nueva que la vieja nueva. En el Molino Centenario tenemos la nueva. Son 3 terminales. La de Vélez Arfiel, Netoc y la que está al lado de los molinos que dice Nacho. Hola, dice el Gran Carbó, mi vida estudiando ahí, maestra normal nacional, seño de jardín de infante, está arruinado, pero es bello y sus hermosos patios, dice Susana. ¿Sabés que me contaban ayer? Tiene 10 divisiones de cada curso. Son más de 3.000 alumnos, creo que una cosa así, es una locura. Hola chicos, se escucha mal, ahí está, dice, pero algunos ya me dicen que ya se escucha bien. La Casa de los Paraguas en calle de Independencia, nos dicen por acá. Hola, los vemos por YouTube desde Trelew. Somos Omar y Edith, un saludo para Trelew. La tierra de Luis. ¿De qué Luis? Eso es Trelew, eso significa la tierra de Luis. Ah, ¿sí? Eso ¿Qué Luis? Leu. Luis Leu. Hola chicos, buenas noches. Muy bueno el programa, hoy lo veo por YouTube. No se olviden de Casa Beige. Fue mi primer trabajo en el 79, fue en Casa Tía. Saludos, soy Nora de las Tapias, en Tras la Sierra. Mira, también en Tras la Sierra. Qué lindo la cantidad de mensajes que están llegando. Leo un poquito de YouTube. Dale. ¿Para qué hora nos vamos a ir ahora? ¿Andamos cerca? Vamos para General Paz. El del otro lado del río. Exactamente, venimos para el este. Hola Fede, yo sé que no tiene nada que ver, pero podría contar la historia de la pelada de la cañada para mi hija Martina. Ella siempre me pide que se la cuente. ¿Se puede contar en 2 segundos? Sí, vamos con 2 segundos de la pelea de la cañada. Martina, mira, más vale esto de atención al consumidor. Personalizada. Le hemos contado ya igual acá. Escucha. Cuando la cañada todavía no estaba canalizada y que era el arroyo simplemente con la barranca, en lo que hoy se conoce como las 5 esquinas, Belgrano, Montevideo, Marcelo T. de Alvear, allí aparecía una mujer toda vestida de negro y que mostraba su cabeza absolutamente rapada y que, esto que hemos contado muchas veces, tenía como una doble personalidad. Por un lado, podía pedir clemencia y aparecía entre llantos y sollozos, y por otro lado aparecía muchas veces con una actitud desafiante, medio enfrentando a las personas. Era una pelada bipolar. Se dice que robaba los rosarios de las mujeres que iban a misa. Bien, y fue el temor no solo de los transeúntes y de los vecinos, sino también de la policía. Los comisarios no lograban enviar a ninguno de los agentes los domingos por la tarde, por la tardecita, cuando era la misa en la iglesia de Santo Domingo, que pudiera ir a patrullar esa zona por temor a cruzarse con la pelada de la cañada. ¿Cuándo desapareció la pelada de la cañada? Cuando llegó la modernidad. Cuando la cañada comenzó a canalizarse y se hicieron estos puentes cada 100 metros con el calicanto de los picapedreros croatas, dejó de molestar y se llevó sus apariciones fantasmagóricas hacia otros destinos. Haciendo un juego de palabras, podríamos decir que las tipas fueron las que alejaron a la pelada de la cañada.
ni Azor Grimau pudo describir también un poeta, Nacho Muchas Alcántara. La verdad que ojalá te lo reconozcan. Hacete una remera vos ahora. Ahora vamos a hacer una. Me voy a hacer una remera con el texto que les mandé ayer con todos los nombres. Ah, bueno, pero ese es el texto largo. Martina, sos chiquita. Las tipas son los árboles que están en la cañada. Exacto. Y los plantó un nombre. Récord mundial de cantidad de tipas en un mismo lugar. Sí. Lo que pasa es que hay una discusión ahí porque creo que hay un vasco y hay otro. Vos caminaste con el hijo. Claro, caminé con el hijo del que realmente los plantó, que dijo, acá tienen que ir estos árboles que estaban en el litoral, que son tipas. Claro. Para mí son preciosos y lloran después que llueve. Hola Freddy, como todos los martes, mi madre esperamos ansioso la calecita porque es muy instructivo y ustedes son muy buenos historiadores. No somos historiadores. No, ninguno de los tres. Yo me acuerdo de Thompson y Williams, donde se compraba ropa para hombres. Después nos decían acá, ¿cómo están con el tema de los negocios? Milagros dice, hola, Casa Odara. El eslogan era Odara da. Calle Corrientes. Corrientes, casi Buenos Aires. Tenía un triángulo en la entrada. ¿Qué vendía? No me acuerdo. ¿Odara? Odara da, me acuerdo del... Como Casa Ama, no habrá sido como... No me acuerdo. ¿No era juguetería? No me acuerdo. Pero sí, yo me acuerdo que tenía un triángulo juguetería metálico. Me viene todo hobby inmediatamente a la memoria. Todo hobby. Orada la memoria. Claro. Vamos a Barrio General Paz. Nos vamos a Barrio General Paz. Un poquito más adelante, donde hablamos recién, nos vamos a Jacinto Ríos, el 24 de septiembre. Allí vivió don Enrique Marchesini. ¿Sí? Enrique Marchesini, el gran psicómetra argentino, que siendo niño viajando hacia Cosquín sufre un accidente que no le representa ningún daño físico grave, solo se quiebra una pierna y bueno, sufre un acortamiento a la altura de las cervicales, pero a partir de ese accidente comienza a desarrollar, no digo poder, pero sí puedo decir la capacidad de poder prever o de poder decir con anticipación algunos hechos. La primera muestra de esto lo da en el colegio, ¿sí? Por ejemplo, cuando el profesor entregaba las pruebas y decía Bustos, y vos te levantabas y Marchesini te decía Freddy, 9, y vos llegabas y era un 9. Alcántara, 8, y vos llegabas y era un 8. Decía Silvester, 4, y yo llegaba y era un 4, efectivamente. Bueno, y así, con diferentes situaciones, viaja a Italia con el padre, en una iglesia, en un pequeño pueblo, se para delante de un confesionario y dice, papá, ya estuvimos acá, detrás de este confesionario, hay un pasadizo secreto. Y el padre dice, no, Enrique, nunca estuvimos acá, esta es la primera vez que venimos. Bueno, logran hablar con la gente, corren el confesionario y había un pasadizo secreto. En el barco de regreso, Enrique le dice a su padre que tenía un mal presentimiento con respecto a su abuela, o sea, la madre de su papá, y cuando llegan, después de esos 21 días, la señora había fallecido. Toda esta fama comienza a crecer, comienza a tener cada vez más difusión. Mucha gente comienza a llegar hasta la casa de Enrique Marchesini. Yo he hablado con personas que me decían, mi tío vino, mi abuela, mi vecino, a mi hermano le diagnosticó tal cosa. En esto sí hay que ser sumamente prudente con las palabras. Marchesini nunca recetó y nunca trabajó sobre el cuerpo de la persona. Solamente diagnosticaba. Un día llegan 3 personas a su casa allí de Barrio General Paz, que eran del Ministerio de Salud de la Nación, sí, y le dicen una mentira. Nosotros venimos porque nos duele la cabeza, tenemos tal problema, y Marchesini dice, no, esto que ustedes me están planteando es mentira. Ustedes están aquí porque quieren cerrar este lugar y llevarme preso. Y le dice a una de estas 3 personas, dice, usted en su saco tiene una carta que le escribió su mujer. ¿La leyó? ¿Cómo sabe que tengo la carta? ¿La leyó? No la leí. Bueno, yo puedo tomar esa carta entre mis manos, sin abrirla, lógicamente, y leerla, entre comillas. Y las 3 personas estas le dicen, señor Marchesini, si usted hace eso, nosotros le emitimos un certificado y nunca más nadie vuelve a molestarlo. Y Marchesini leyó la carta sin errar una coma y un punto. Sin verla. Sin desarmarla. Sin abrir el sobre. Y a partir de ese momento se convierte en el único argentino que tiene la posibilidad de diagnosticar sin haber pasado por la Facultad de Medicina. ¿Cómo termina esta historia? Nosotros con Nacho muchas veces hemos hecho caminatas por Barrio General Paz. Hoy allí en Jacinto Ríos, el 24 de septiembre, hay una estación de servicio. Frente de las Pías. Al frente de las Pías. Al lado de un surtidor, al lado en el piso, hay una placa. O sea, vos vas con tu auto y te parás arriba, hay una placa, porque se dice que allí era la oficina y donde Marchesini tenía el escritorio.
en agradecimiento por los 40 años de la comunidad cordobesa, de los vecinos de la ciudad, en agradecimiento a Enrique Marchesini por esos 40 años en los cuales ayudó a la población. ¿No me podrá bajar la nafta si cargo ahí? Yo creo que hay como un imán que hace que Un te imán cobren que menos. baje el precio. Sí, exactamente. Hola, buenas noches. Otra de las casas de ropa del centro era Club Ken. Sí. Todavía tengo una camisa que compré en el 93-94. Oh, bueno, buena calidad. Era buena ropa, parece. O la usó poco. O la lavó. Barato. Había uno que vendía ¿Cómo calzoncillos estará la que eran del camisa? Increíble Hulk, ¿se acuerdan? Que tenía un Increíble Hulk grandote en la puerta Sí, así, sí, enorme. sí, Creo que era justamente en la cuadra de Casa Tía. Hay un increíble Hulk con un balde en la ruta 20, creo. ¿Así? Sí, hay Sí, una en la ferretería. ruta 20, sí, sí. ahí debe ser. Y bueno, capaz que Ruta han 20 reutilizado y- el Increíble Hulk de los calzoncillos. Y Maestro Vidal. ¿Cómo Ahí está. estará la camisa del 93? Mirá vos. Digamos, el Increíble Hulk no es el más recomendado para decir cómo hay que vestirse, ¿no? Porque cuando se claro, transformaba va rompía rompiendo todo. Acá dice, Trelew fue bautizada por los colonos como pueblo de Luis en idioma galés. Tre es pueblo, Leu es apócope de Lewis, por Lewis Jones, gestor Ahí está. principal de la concesión para construir el ferrocarril. Así que por Lewis Jones se llama Trelew. Trelew. Siempre hubiese jurado que Trelew es mapuche. Mirá vos. Bueno, Mirá vos yo las sabía cosas. que era tierra de Luis, pueblo de Luis, Y pero no sabía que era en honor a Lewis Jones. Y lo dice, el que nos manda el mensaje es David, que es de Comodoro Rivadavia, Chubut, y vive en Villa San Nicolás, acá mira. al lado de Carlos De Paz. Carlos Paz. Entre Malagueño y Carlos Paz. Acá nos dicen, chicos, hablen del Emporio del Pan. Hoy no estamos hablando de marca, todo el mundo recuerda Se a alguien. engancharon con todo. La calecita de la ropa. Yo sumo un mensaje. Yo vivía en Ilie de Chacabuco, Boulevard Ilie de Chacabuco, al frente, de donde ahora hay un súper Buenos Días. Había un viejo conventillo de varios pisos, con habitaciones, tipo Ajá. pensión. Y en la planta baja había un negocio, esto es para los más 60, para que porque siempre me lo mencionan y nunca supe qué vendían ahí. Se llamaba la Salchicha Loca. No voy a decir más. Bueno, nos vamos a ahora, Argüello. Vamos a Argüello. ¿Querés por la Ricardo Rojas? Sí, Cuando hace sí. la curvita ahí y tenés como una Sí. especie de puentecito que hay que pasar después del Argüello Junior. Sí. Bueno, en ese lugar tenía en la clínica el doctor Domingo Liotta. Domingo Liotta. Exactamente, nacido en Diamante, en la provincia de Entre Ríos, en el año 1924. Que es el que hace el festival similar a Jesús María. Claro, el Festival de la Diamante, Doma de Doma y Diamante Doma, y exacto. Brillante, Sí, brillante ciudad. Son competencias, son competencias con Jesús María. Bueno, este señor, don Domingo Liotta, tuvo participación muy importante. Vivió 98 años porque murió en el 2022, Sí, murió sí, hace muy poquito. Sí, sí, sí. Y fue secretario de Salud en la tercera gestión de Juan Domingo Perón. Bien. Secretario de Ciencia y Tecnología en el gobierno de Carlos Menem. Y entre otras cosas, como médico cardiocirujano, verdaderamente tuvo una carrera extraordinaria. Ahí lo estamos viendo también en imagen ya a don Domingo Liotta, porque llegó a crear nada más y nada menos que el corazón artificial. Él se vino de Entre Ríos a estudiar aquí a Córdoba, se recibe en la Universidad Nacional de Córdoba, era alumno del gran doctor Pablo Mirici, aquel que bueno hemos reconocido en muchas oportunidades aquí por su labor en Córdoba, ¿no? de un tremendo médico que tuvimos en nuestra ciudad, y logra luego conseguir alguna beca para seguir sus estudios en Francia. Hace estudios en Francia, se especializa allí en cardiocirugía y vuelve a Córdoba para allá por el año 1958 desarrollar este corazón artificial. ¿Es nuestro Favaloro? Algo así. Sí. sí, Nuestro sí. favor, No lo cordobés, casi cordobés por adopción, Por ¿no? adopción. Porque venía de allí de Entre Ríos. Claro. Dicen que en aquella época muchas de las pruebas que hacían los Liotta para desarrollar el corazón artificial era con perros Ah, que de pronto desaparecían curiosamente de las calles de Argüello. mira. Claro, ¿dónde está Firulay? ¿Dónde está Firulay? Firulay venía con un corazón así grandote, le habían puesto... no. Me parecía. Desapareció y bueno, Los diarios titulaban así: cuiden a sus mascotas de los hermanos locos, porque eran 3 hermanos. claro, Liotta. los Liotta. Porque hubiesen hecho, si yo hubiese sido titulador de La Voz, hubiese puesto cuiden a sus mascotas de los hermanos Liotta.
Cerraba más todavía, ¿no? más. Sí. Claro, sí. Pero Era bueno, casi un el afán jingle. de los periodistas de ponerle loco y rimaba con Liotta. Sí, podría Sí, ser. podría haber sido. Bueno, lo cierto es que esas pruebas en animales dieron resultado y allá por el año 1969, finalmente en Houston, pudieron utilizar el corazón artificial desarrollado por Domingo Liotta y sus hermanos aquí en Córdoba, en un avance increíble de la medicina, de uno nacido en Entre Ríos y que estudió para orgullo nuestro en la Universidad Nacional aquí. Como Y tantos. luego, bueno, participó mucho y activamente también en el mundo de la política en nuestro país. Bueno, tiro una más que nos dicen al WhatsApp del programa. Gus Gunter o Gas Gunter en Avenida General Paz, al lado de la galería donde estaba la venta de discos del perro Mayes. en Mayes. El lado B era, creo Sí. que se llamaba el Y negocio. después tuvo No, el perro el lado récord. B era otra y la de él era el Perro Records. El perro récord. Y Gus Gunter, sí, yo me acuerdo en la época que salía del cole y caminaba por el centro, me gustaba ver las camisas, no sé por qué era pendejo, pero me gustaba ver las camisas de la gente, de los hombres, y las camisas de Gus Gunter siempre quise tener una. Tenía una que era como una banderita así rara, como de náutica. ¿Qué recuerdos? Fede, ¿algún consejo ya que estamos hablando de empresas Sí. que apuestan por Córdoba? Y que apuestan por la Calecita desde hace ya unos meses. Residencia Dulce Estadía, una residencia para adultos mayores. En Instagram, @residencia Dulce Estadía. Como decimos siempre, sobre calle Claudio Cuenca, 1849, en barrio Villa Cabrera. Y si no, llamando al 3516-302-709. Allí Miranda, su dueña, te va a contar sobre las bondades de Dulce Estadía, un lugar donde sentirse como en casa. Yo voy a leer este mensaje y que vengan de uno todos los programas de streaming, que venga Tolchinki, que venga Gaby Silva, que venga el otro, el Fran Arias, que hace va como piña y todo. Escucha, esto es, yo a veces dice? A ver. no, a mí todo día Cuando me sorprende. al principio me lo tomaba bien, ahora me asusta un poco. cuando Somos Eli y Walter de Diamante. Allá es un prócer, hay un museo Mirá y vos. todo. Ya muchos años acá, viven acá en Córdoba. Nos Saludo. están viendo de... No, Ah, ahora ellos vivían... son de Diamante. Conozco, he visto un documental que muestra Claro. la casa museo de, Claro, es de casa Liotta museo. en Diamantes. Es hermoso Qué el lugar. bárbaro. La participación en este programa es No, una muchas cosa gracias. que ojalá que Emocionante. la autoridad del canal lo vean de vez en cuando a la Calecita y reparen en ello. Buenas noches toda la banda. La Calecita, no se olviden de la feria musical en San Vicente. Estaba en San Jerónimo al frente del mercado. Un rato viene Fenómeno Barrial. Prepárense porque si viene un programón ya les cuento con qué es lo que trae. Va a estar Liliana Montero. Funcionaria y que sabe mucho de salud mental. Yo le voy a encargar a Gaby Silva una pregunta para Fenómeno Barrial. ¿Le pueden preguntar qué van a hacer con toda la gente que está con serios problemas de consumo? Hay zonas en la ciudad de Córdoba donde son zombies los que se ven. Realmente es gravísima la situación. No estamos muy lejos en Córdoba de empezar a ver, como en Estados Unidos, las carpas con los adictos. ¿Y qué se va a hacer con eso? Te la dejo para Gaby Silva, le digo a la producción, pero seguramente está viendo el programa. Hola muchachos, los estamos viendo de Porto Seguro. Somos Gastón y Valeria con nuestro hijo Andrés, saludos. Porto Seguro será Brasil. Qué supongo. lindo. Bueno, ahora somos nosotros los que envidiamos a esta gente, ahí en Puerto Seguro, Dice. al lado de la playa. Hugo dice, el Hulk está en Ruta 20, esquina Roque Arias, es la ferretería El Obrador. Sí, hay la un Roque Hulk Arias Sí, está. que Roque Arias, está un poquito siempre- más arriba. Los días fríos, hay dos carteles que me impresionan mucho. Ese y hay una canilla en la avenida Porredón, Sí, pasando sí. la IPF que era de Bornorón y pasando diputado, senador. ¿Qué es Bornorón? Vieites. Diputado nacional. Diputado nacional. Sí. Pasando Vieites ahí hay una canilla Una gigante. canilla grande. Sí. Bueno, los días que hace mucho frío yo hago los móviles cuando me cruzo. Esas dos carteles me da mucha impresión. Hablando de impresión y de ver, vamos a Barrio Observatorio. Vamos a Barrio Observatorio y nos vamos a poner un poco tangueros y músicos porque vamos a hablar de José María Yáñez o Yáñez o Yáñez, ¿sí? Que es nacionalmente conocido como el Cabeza Colorada. Bien, el Cabeza Colorada, que nació sobre lo que en aquel momento era Pasaje Montevideo 750. Hoy, lógicamente, es la calle Montevideo 750. Su madre se llamaba Venancia Yáñez. Sobre su padre no hay demasiadas noticias.
Se dice que él era colorado porque era hijo natural de uno de los empleados del Observatorio Astronómico Córdoba. Bien. Pero aparece un hombre que es, esto es increíble, Don Juan del Hacha, ¿sí? Que no era el apellido del Hacha, sino que trabajaba de hachero. Entonces es Don Juan, el del Hacha, porque cortaba leña, quien se hace cargo de, digamos, de José María, del Cabeza Colorada, y de su madre. Los tres convivieron en familia. Un hombre que de un porte muy grande, de una caja torácica muy grande, colorado, que caminaba con los pies siempre hacia afuera, que veía de un solo ojo y que la viruela había hecho estragos en su cara, le había dejado todas las marcas. Me anoté acá los apodos. Hoy iríamos los 3 presos por bullying. Todo eso que dijiste en Córdoba, preferiría mudarse. Los 3 presos por bullying, pero al Cabeza Colorada le decían cara oxidada por estas marcas, cara de molde para hacer municiones. Un montón. Está terrible. Y una más que es telescopio, porque veía de un solo ojo. Bueno, Freddy controlaba. Lo dejamos solo. Ya está, ¿no? Sí, me dejaron solo. Bueno, recorte. Córdoba de los años 30. Te voy a salvar. Yo cuando arranqué la subía a la mañana, a las 5 de la mañana, un día me mandan un mensaje y dice, te estamos escuchando en Metalúrgica Roma, decía Freddy. Somos cara de picle y ventilador de pie. Obviamente me pregunté lo que ustedes se preguntan. ¿Por qué cara de ¿Por picle? qué cara de picle? 5 de la mañana. Y me mandan la foto. Dice, cara de picle. Voy a hacer la cara de picle. Voy a hacer la cara. Y lo mejor era... ¿Por qué ventilador de pie? ¿Por qué ventilador de pie? Tenía una joroba el hombre y trabajaba así ¿Cómo lo le quedaba justo así como cuando lo vi de ventilador de pie no me olvido más. Así bueno, que, gracias porque lo de cabeza cara de colorada, municiones, bueno, cara de molde para Milei se municiones, arruina ahí. Pequeño para poner sobre No, nada. increíble. Bueno, profesionalmente, digamos, nada más alejado que todas estas características físicas, era un verdadero profesional. A los 18 años su madre le regala la primera guitarra y se hace un músico, se convierte en un músico increíble. Muy amigo, lo hemos contado creo en alguna oportunidad, de Carlos Gardel. Cada vez que Gardel venía a Córdoba, que fueron muchas, fueron más de 20 veces, Se juntaba con el Cabeza Colorada. buscaba, digamos, las zonas orilleras de la ciudad, lo que es la famosa seccional segunda, tocaban juntos, cantaban juntos en un bar que se llamaba As de Copas, que también hay una historia muy graciosa porque tenía un escenario muy chiquito como con un pequeño palco y si el Cabeza Colorada se subía ahí, el que cantaba tenía que cantar en el piso porque su humanidad lo ocupaba todo, lo ocupaba todo. Y que, bueno, murió muy joven, a los 45 años, y que la última broma, era una persona de origen muy humilde, siempre lo fue, y que la última broma del Cabeza Colorada fue durante su propio entierro, porque pesaba 140 kilos, fue sepultado en el cementerio San Vicente, no había dinero para un buen ataúd, entonces se conseguía apenas un ataúd de pino, y desde el ingreso hasta donde debía ser sepultado en ese recorrido, el ataúd se desfondó. Y Cabeza Colorada, con sus 140 kilos, también cayó al piso. Fue, se dice siempre, la última broma que le jugó a sus amigos y a los pocos familiares que lo acompañaron en ese último adiós, en donde descansa, en el cementerio San Vicente. Bueno. Estaba pensando, ¿nunca vamos a conseguir el auspicio de Casa Fiori? De los ataúdes. De los ataúdes, sí. ¿Por qué? Mira, la productora de Con esta remera, Barrial, con esta un remera día vamos a hacer un móvil, va para la Calecita, recorremos Casa Fiori en Oliva. Es una de las industrias más importantes de Vos fíjate que es un producto que todos en alguna vez vamos a usar. Al menos una vez. No. Y sí. Qué bárbaro. Hoy está muy pensativo, Freddy. No. Dice, bueno, leo un poquito de YouTube. Fernando dice, roticería La Mosca Loca en Obispo Trejo y Boulevard San Juan. Ponerle La Mosca Loca una roticería, no está en el marketing. El marketing. Bueno. Es notable lo que acaba de decir, no se me había pasado. La Mosca Loca. Dice... acá dice Milagro, dice, el Cabeza Colorada fue el verdadero autor de las canciones del Chango Rodríguez, dicen algunos. No, eso dice el mensaje
algunas versiones dicen que sí, que Sí, era como... sí, un compositor increíble. Un ghostwriter. Sí, exactamente. Él y Siria Cortés, cuando lo estaban velando al Cabeza Colorada, fue uno de los que aportó dinero para poder llevar adelante ese velatorio. ¿Siria Cortés el de Sur? No. ¿Sur qué? Siria Cortés, ¿es letrista? No. Sí, también. De tango. Sí. Dice... de la letra del Tango Sur. Dice Pablo González, se me vinieron todas las cosas a la cabeza. Hola, saludos a los tres, dice Romina desde Colonia Sacramento, Uruguay. Abrazos. Hermoso Che, lugar no, también. todo. Hermoso lugar. Quiero conocer Colonia Sacramento. Puerto hermoso, bellísimo. ¿Es tan lindo? Sí. ¿Es lindo de verdad o es como Tulumba que es solamente linda la esquina? Lo dije. Uy. Pensé. Esa no la, pensaste todo el programa y en el momento que tenías que reflexionar lo largaste. Vos sabés que lo van a cortar y lo van a mandar a Tulumba y... Es lindo. No, pero Tulumba, es muy lindo. En serio, Tulumba, el pueblo, la villa de Tulumba, ha sido elegido de los pueblos más lindos. Sí. Pero lo lindo está en 200, 300 Claro, metros. y toda su historia. Es breve. Sí, digamos, sí. Después es como un pueblo del norte cordobés. Totalmente, ¿no? Sí, obvio. Hace poco un amigo me mandó, me fui a pasar el fin de semana a Tulumba el sábado. ¿Qué hago? ¿Volvé? ¿Conociste las 4 esquinas, la casa de los Reina Fe y la iglesia? Ya está. Bueno, se fue No, Tulumba. Colonia tiene una calle que es El intendente de Tulumba se fue de grupo. Ah, la hermoso, calle hermoso. de los suspiros. En Sacramento. Colonia de Sacramento está la calle de los suspiros. Bueno, acá dice, recorrer un negocio, la gran muñeca y el Super Windy en San Vicente. Windy, Soy claro. Marta de Tanti. Buenas noches, muchachos. El programa es excelente, realmente nos dan una acabada información de la historia de nuestra Córdoba querida. Los felicito y los veo todos los martes. Lástima que hoy el 12 ha tenido problemas en el audio en todos los programas. Saludos, dice por acá Alejandro, que repara que mi voz ha cambiado. Bueno, ¿ahora dónde nos vamos? Alberdi, nos vamos y justamente lo nombraste hasta recién. Hablar de José Ignacio El Chango Rodríguez. El Chango Rodríguez. Chubut 37, la dirección de su casa, allí está en pie todavía. Cuando miro la barranca, la Quinta Santana, mi calle Chubut. Claro, Sí. estaba pensando si tiene o no placa. Después tenemos no. una imagen. Creo que Uli, ya no me está parece más. que ya no, creo No está más. que ya no tiene placa. Le preguntamos a Toby si lo entrevistó. O lo pensé. Es hay él una el que le nota- hace, creo que es Canal 10. Habrá estado Gustavo Pero en Canal la 10 en ese época que momento. estaba Gustavo en Cuando Canal lo 10. liberan de la cárcel, Esto- él le hace el 12 una nota y él canta Luna Cautiva ahí con el mismo frac que se había casado. Hermosa esa cuadra de la calle Chubut. Esos 100 metros. Sí, lindo. Es lindo. A él lo liberan en el 68, como para que relacionemos más o menos si en aquella época era que Gustavo estaba allí. Bueno, José Ignacio El Chango Rodríguez nace en 1914, muere en 1975, muere por problemas cardíacos, además, durante la estadía en prisión, que fue de unos 4 años aproximadamente. Tuvo 2 infartos, tuvo complicaciones ya de su salud allí en cárcel de San Martín que estaba, porque algunos por ahí hacen referencia a encausados y en realidad era San Martín en donde él estuvo detenido. Fíjense, igual que el Cabeza Colorada, es su madre el que le regala la primera guitarra al Chango Rodríguez. La mamá era maestra y maestra de música y es ella quien lo acerca justamente a la canción. En algún momento decidió llamarse Eduardo Toberán. Era un apelativo que se había puesto para dedicarse justamente a la vida artística, hasta que el padre dijo, ¿qué es esto? Usted es José Ignacio Rodríguez, y a partir de ahí volvió a modificar su identidad para justamente llevar este nombre. Actuó primero en la zona de La Rioja, luego también tuvo alguna que otra actuación en Buenos Aires, después se fue a recorrer a América para estudiar literatura, poco alejado del mundo de la canción, del mundo de la música, y cuando vuelve a Córdoba ya sí se lanza con todo aquí en nuestra ciudad, hasta que tuvo que hacer el alto por aquel Toro Mañero, que fue la noche en donde, bueno, lamentablemente invitado a una celebración que se daba en la casa de su compadre, era apellido Álvarez, era, ¿no? El Loro José Álvarez. Temístocles, el Loro Álvarez. El Loro Álvarez. Bueno, aparentemente se genera una primera discusión porque le reclamaban al Chango Rodríguez que interpretaba canciones y no destacaban quiénes eran los autores de cada una de las canciones que él interpretaba. El Chango se va algo molesto del lugar cuando se da cuenta de se ha habido con la gringa, con quien era su mujer, que le faltaban unos 30.000 pesos que la Philip le había pagado por un disco que él había presentado. Se vuelve a esta casa en donde había estado de festejo. Baja la gringa primero a reclamar ese dinero y aparentemente ahí el Chango escucha desde afuera algunos gritos, alguna discusión,
tenía una pistola, algunos dicen que se fue hasta su casa a buscar la pistola, otros dicen que la tenía en realidad en la guantera del auto, y en un enfrentamiento aparentemente sin querer se escapa una bala y termina hiriendo de muerte a quien era su compadre, el Loro Álvarez, y esto es lo que hace que finalmente sea juzgado y que sea enviado a prisión allí en la cárcel de San Martín. ¿En la cárcel de San Martín o en la cárcel de Encausado? San Martín. San Martín es el lugar. Estuvo en San Martín. Allí es donde escribe, entre otras, la canción Luna Cautiva. Allí se casa con la gringa, con quien era su mujer, quien todos los días, fíjate, hace un rato lo nombramos, salía de dar clases de manualidades del Colegio Carbó, iba por su casa, buscaba la vianda y le llevaba en su motoneta la comida al Chango Rodríguez en la cárcel de San Martín. Una historia de amor increíble. Increíble, la verdad increíble. que muy, muy fuerte. Bueno, ella fue la que hizo absolutamente todo para que finalmente lo liberaran, lo indultaran, y lo logró junto con algún otro grupo de artistas que también hizo lo propio, para que estuviera solamente 4 años allí en prisión y luego volviera al mundo de la música, pero sobrevivió poquito tiempo. Fue liberado en el 68 y en 1975 murió el Chango Rodríguez. 2 cosas del Chango Rodríguez voy a decir. Escuchen alguna vez Chacarera del Cordobés, es preciosa y nos define como... Y después escuchen todas las versiones de Luna Cautiva, pero escuchen la de él. El pulso de la guitarra no parece una samba. Tenía una forma de tocar la guitarra que no lo ha vuelto a tener otro. Realmente era un virtuoso. Increíble, que se puede conocer, está la tumba ahí en el... Sí, tiene una guitarra en el frente justamente, ¿no? Y la gringa también. La gringa lo sobrevivió muchísimo tiempo. Murió en el 2004. Y un dato, la primera vez que se toca Luna Cautiva en público, no lo toca el Chango Rodríguez. Lo había venido a visitar a la cárcel de San Martín. Uno guaraní. Horacio Guaraní. Y el Chango le dice, mirá lo que compuse. Le toca Luna Cautiva y Guaraní dice... Yo toco esta noche, tocar en el Teatro Griego. El Griego, sí. ¿Puedo tocar esto esta noche? Y le dijo sí. Y la primera vez que sonó Luna Cautiva fue en el Teatro Griego por Horacio Guaraní. Qué bárbaro. Bueno, último barrio, ya viene, hablando de barrio, viene Fenómeno Barrial, va a estar Liliana Montero, también van a estar los concejales. Atención, todas las familias que están vinculadas a la discapacidad, es uno de los grandes temas, es un gran dolor de cabeza para muchas familias hoy. Quédense en Fenómeno Barrial porque vamos a ver qué postura va a tener Córdoba o parte de la representación de Córdoba en el Congreso con nada más y nada menos que Liliana Montero, que va a ser una de las figuras políticas que va a estar sentada acá con el Gaby Silva en Fenómeno Barrial. Después vamos ahora al Cerro de las Rosas, último barrio. Nos vamos acá, muy cerquita, la avenida Rafael... gente de Cerro... la avenida Rafael Núñez, y vamos a hablar un poco de Rafael Núñez, que no nació en Córdoba y no nació en el Cerro, sino que nació en Cruz del Eje en el año 1875, y su familia estaba emparentada con Jerónimo Luis de Cabrera, con los fundadores de la ciudad. Son descendientes de los fundadores de la ciudad. Fue doctor en Derecho, fue fiscal, fue diputado, lógicamente fue gobernador. Comienza en una primera instancia relacionado a lo que era el PAN, el Partido Autonomista Nacional, y luego se enrola en las filas de lo que es el Partido Demócrata. En ese momento las gobernaciones duraban 3 años, y en el año 1921 interrumpe su gobernación porque es convocado para ser vicepresidente. Mirá. Bien, candidato a vicepresidente. Son las elecciones que gana la Unión Cívica Radical a nivel nacional. Carlos María de Alvear, Marcelo Torcuato de Alvear, y él era candidato a vicepresidente. Lógicamente no gana, regresa a Córdoba, vuelve a ejercer su oficio de abogado y viaja a la ciudad de San Miguel de Tucumán porque ese sector del país está afectado por la epidemia de gripe, por una gravísima epidemia de gripe, y él viaja en un viaje protocolar para brindar algún tipo de ayuda y se contagia gripe. Y vuelve a Córdoba y los pronósticos no son nada buenos, nada favorables, y a los 15 días muere. Rafael Núñez muere. Él también, como dije hace un ratito, fue profesor en la universidad hasta el año 1918, hasta junio del 18, porque él era antirreformista. Ultraconservador. Era, claro, el Partido Conservador, entonces no estaba a favor de la reforma universitaria y renuncia a su cátedra, y lo que sí, vivía sobre la avenida Rafael Núñez, ¿sí? Hacia lo que hoy es... Más o menos. A la altura de la Mujer Urbana. Hoy, hablando de negocios,
Sopelsa, la heladería. Mucha gente nombró Sopelsa. Sopelsa, sí, nombró Sopelsa. Bueno, allí muy cerquita quedaba la casa de Rafael Núñez, y al comienzo, luego de la subida, al comienzo de la avenida Rafael Núñez, hay un monolito, claro, ¿sí? Frente a la Virgen de Schoenstatt. Frente a la Virgen de Schoenstatt, tal cual, que hace... Se chorearon un par de placas de ahí, ¿no? También, sí, hace alusión a que, bueno, esa avenida desde el año 1926 se llama Avenida Rafael Núñez, que ha cambiado muchísimo. También era una avenida que contaba con un cantero, con palmeras al medio. ¿Antes decían el Camino a Argüello? Esa era la FADER. Esa era la FADER, el antiguo Camino a Argüello. Por donde subía el colectivo del Rafael centro. Núñez hay imágenes con jarrones al medio. De hecho, la primera avenida asfaltada del cerro no fue la Núñez, fue la FADER. ¿Sí? Y bueno, fue velado en el Palacio de Justicia y descansa también en el cementerio San Jerónimo. Está Carlos en la FADER también, Carlos Jiménez. Claro, ni la otra de la Monaca. Bueno, nos vamos. Hay un montón de saludos. Último consejo, como siempre, la gente de Residencia Dulce Estadía, una residencia para adultos mayores, en Instagram, @Residencia Dulce Estadía, calle Claudio Cuenca 1849, aquí en Villa Cabrera, y si no, en el 3516-302-709, Miranda, su dueña, te comenta sobre las bondades de este lugar, un lugar donde sentirse como en casa. Una invitación. Sí. El domingo 14 de septiembre a las 10:30 de la mañana vamos a empezar un recorrido caminando, una caminata de la Calecita de la Historia, por la influencia de Italia en nuestra ciudad. Empezamos en lo que es el Cine Club Municipal, ahí en el Boulevard San Juan. Luego vamos por la avenida Hipólito Yrigoyen, hacemos todo el recorrido hasta el Monumento al Dante, en el Parque Sarmiento. Así que los que quieran acompañarnos en ese día... ¿Qué hay que hacer? ¿Se comunica el número de la Calecita? Exactamente, o en Instagram, @la Calecita de la Historia, y ahí van a tener toda la información para poder hacer ese recorrido con nosotros. ¿Escuchaste Marta de Tanti? Porque Marta de Tanti dice: feliz de haber descubierto este programa tan bueno. Soy Marta de Tanti. Nosotros somos la Calecita, Marta, y nos vamos. Ya viene Fenómeno Barrel. Chau, gente, gracias. Hasta el martes. Y si te digo y te cuento que ando viajando en el tiempo, con los ojos bien abiertos y sin mirar el reloj. Y si te digo y te cuento que anduve juntando historias con pedacitos de vidas, con pedacitos de amor. Y de tanto andar andando se me encendía este canto, y así jugaba.